Quiero darles una bienvenida en esta ocasión al repaso de las estrategias de la enseñanza de la lección de Escuela Sabática. Soy el pastor Abimael Lozano, director del Instituto de Misiones de la Universidad de Montemorelos. Como ustedes saben, hemos tenido el privilegio durante este trimestre de fortalecer y renovar nuestro compromiso con la visión y la vocación misionera mundial de nuestra iglesia. Y durante este trimestre hemos tenido la oportunidad de estudiar juntos cómo Dios ha mostrado su amor a lo largo de la historia, tratando de alcanzar a los distintos pueblos y naciones a través de sus hijos, desde Abraham hasta Pablo. Y al llegar al fin de este trimestre, llegamos al planteamiento de algo que no habíamos estudiado antes, y es cómo tratará Dios con los millones de personas que no tuvieron la oportunidad de conocer el plan de salvación en Cristo Jesús. Ahora bien, esta sería la primera pregunta que nosotros plantearíamos a nuestros miembros de iglesia. Yo les sugeriría a ustedes primero hacer una pregunta respecto a la salvación, y yo les sugiero en esta hora hacer la siguiente pregunta: ¿qué es necesario para ser salvo? Y yo ofrecería 3 opciones o 4. La primera opción que ofrecería a los miembros de iglesia sería, para responder a la pregunta, es: ¿solo se necesita pertenecer a la iglesia para ser salvo? Recuerde que la pregunta es: ¿qué se necesita para ser salvo? La otra opción sería confesar a Jesús como el Salvador personal y entonces ser salvo. La otra opción sería: todos serán salvos, no importa lo que crean. Y entonces, después de que los miembros de iglesia discutieran acerca de sus razones, yo procedería a contar una historia, y yo sugiero que utilicemos la historia de Jonás. La historia de Jonás es interesante porque ustedes recordarán que los ninivitas eran paganos, adoraban a dioses distintos que rivalizaban con la adoración al Dios verdadero. Y Dios lo envía a Jonás a Nínive con el propósito de llamarle su atención, de reformar su vida, de que haya un revivamiento y conozcan al Dios verdadero. Jonás va, conocemos las incidencias de la historia. Finalmente, después de no querer ir y pasar por aquellas incidencias de la historia, vemos que Jonás llega a Nínive y predica. Y al final de la historia, vemos que Jonás termina haciendo un berrinche. Y el berrinche es porque Dios salva a aquellos que se arrepintieron. Y Dios le dice: ¿no tendrás tu misericordia de 120,000 que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda? Es muy interesante lo que encontramos allí, porque algunos estudiosos dicen que la expresión mano derecha y mano izquierda puede referirse solamente a los niños, ya que los descubrimientos arqueológicos han dicho que en las tasas de población por metro cuadrado de tiempos antiguos vivirían en Nínive en aquel tiempo alrededor de unos 450,000 a 500,000 personas, de manera que aquellos a quienes Dios alude solamente se refiere a los niños. Quiere decir que prácticamente, de acuerdo a lo que leemos en el libro de Jonás, prácticamente no solo los niños, sino toda la ciudad escuchó el mensaje de Jonás y se convirtieron. Sin embargo, hay un dato muy interesante. Una tablilla descubierta justamente en Nínive, que data del tiempo de Adad Nirari III, da un dato muy interesante. Dice que Dios, el rey, ordena a su pueblo adorar solo a Nabú, y que dejaran la adoración a otros dioses y dejaran de portarse mal.
Y esto viene a traernos una interrogante. ¿Aceptó Dios entonces, porque Adad-Nirari III es el rey que corresponde al tiempo de Jonás? Y se convirtieron al judaísmo, aceptaron a Jehová Dios como el único verdadero, o la conversión de ellos fue porque aceptaron a Nabú. Parece ser, según los descubrimientos arqueológicos, que ellos aceptaron a Nabú. Entonces surge la pregunta, ¿hay salvación fuera del conocimiento del Dios verdadero? Y entonces es aquí donde podemos permitir a los miembros de iglesia que aporten sus conocimientos basados en el estudio de la lección de escuela sabática de la semana. Para ello tenemos en la lección del día lunes textos que arrojan luz sobre el asunto. Y tenemos, por ejemplo, Salmo 87, 4 al 6. Fíjense lo que dice Salmo 87, 4 al 6. Dice, me acordaré de Rahab y de Babilonia. Filistea y Tiro con etíope nacieron en Sión. Note usted que según este texto, Dios está incluyendo a estas naciones como nacidas ahora en Sión, es decir, en el lugar donde hay salvación. En Juan 16, 16, Jesús dijo, tengo ovejas que no son de este redil. Aquellas debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Tengo ovejas en otro redil. En Hechos 14, 17, nosotros leemos que Pedro dice que Dios dio testimonio de sí mismo a los gentiles por medio de la lluvia, las cosechas, proveyendo sustento. Y en Romanos capítulo 2, versículos 12 al 16, dice Pablo que todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y más adelante dice, mas no son los oidores de la palabra los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. En otras palabras, Pablo está diciendo que hay personas, habrá salvación entre aquellos que no escucharon del Dios verdadero. ¿Y cómo habrá salvación entre ellos? Pues en base a la revelación general. Es decir, Pablo está diciendo que Dios se le revela a ellos por medio de la conciencia, por medio de la naturaleza. Si leemos nosotros Romanos capítulo 1, en el versículo, capítulo 1 del libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo está diciendo que todos los seres humanos han tenido revelación de Dios. No todos han recibido la revelación especial de Dios a través de la persona de Cristo, pero sí todos han recibido el conocimiento de la existencia de Dios por medio de la naturaleza. Por eso dice él, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que ¿hay salvación fuera de la revelación especial? Pues sí la hay. De hecho, hay una cita en la lección del domingo. Encontramos una cita del deseo de todas las gentes, página 593. Note usted lo que dice Elena de White al respecto. Dice, entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano y sin embargo no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablándoles en la naturaleza, e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencias de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. Hay otra cita en los escritos de Elena de White donde dice
que luego de que los seres humanos hayan sido redimidos en el cielo, habrá un grupo de personas que se acercarán a Jesús y le preguntarán, ¿y qué son esas heridas que tienes en tus manos? ¿Qué son esas heridas que tienes en tu cuerpo? Y Jesús, dice ella, que les explicará el plan de redención. De manera que Dios se revela a aquellos pueblos y a aquellas personas que nunca tuvieron el conocimiento de la revelación especial en Cristo Jesús, y Dios se revela a ellos gracias a la naturaleza, gracias a que les habla a través de la conciencia, gracias a través de que les habla a través de la providencia, de manera que así las personas tienen conocimiento de Dios y eso les hace actuar en consecuencia ante temor de Dios. Sin embargo, Pedro dice en Hechos 4:12, y de allí yo quiero invitarles a que derivemos la segunda pregunta, planteemos la segunda pregunta para nuestros estudiantes del sábado. Pedro en el capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hechos, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De manera que la pregunta que haremos es, ¿en qué sentido nosotros debemos entender que no hay salvación fuera de Jesús? Que no hay salvación en otro nombre que no sea el de Jesús. ¿Qué dice la lección al respecto? Bien, hay varias posiciones respecto a responder a esta pregunta. Están por un lado aquellos que afirman que fuera de la iglesia no hay salvación. Esta es la posición católica. La posición católica establece que para ser salvos es necesario estar en la iglesia, ser parte de la iglesia, pertenecer a ella. También están aquellos que dicen que si no confiesas a Jesús de labios y no haces una profesión de su nombre, entonces no eres salvo. Y ellos dicen, es necesario, y de hecho esta es la motivación que lleva hoy a muchas iglesias a hacer misión, a ir al mundo, ir a naciones donde no existe el conocimiento de Cristo. Y la motivación de ellos es, hay que ir a hacer misión, hay que enviar misioneros, hay que enviar recursos para las misiones, porque si las personas no escuchan el nombre de Jesús, entonces si se mueren en ese momento, se irán irremediablemente a la perdición y se irán al infierno. ¿Cuál es la posición que nosotros deberíamos tomar? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Pues para esto debemos considerar nosotros la obra de Cristo. La obra de Cristo podemos sintetizarla en la tierra en tres grandes momentos. La encarnación, tenemos también su muerte, la crucifixión y su resurrección. La obra de Cristo adquiere sentido solo cuando entendemos nosotros la dimensión y las consecuencias de su obra en esta tierra. La encarnación, la crucifixión y su resurrección. Es en ese sentido que dice Pablo que si Cristo no hubiese resucitado, entonces no tendría sentido la salvación. Para esto, primero es importante que nosotros entendamos por qué es importante el papel de Cristo en la salvación. ¿Por qué es importante el papel de Cristo en la salvación? Porque primeramente la revelación especial que es la Biblia nos recuerda y nos dice cuál es nuestra condición. ¿Y cuál es nuestra condición? Pablo dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, todos estamos en condición pecaminosa. De manera que pecado va más allá de acciones relacionadas que nosotros relacionamos normalmente con el pecado, y el pecado en realidad tiene que verse de una manera distinta, tiene que verse como una condición.
todos los humanos tenemos una condición, y la condición es la condición de pecado. Y cuando Adán y Eva pecaron, esa condición trajo una consecuencia. Y le dijo, Dios les había dicho a ellos, el día que comieres de él, ciertamente, ¿qué cosa? Morirás. De manera que el hombre estaba condenado a morir por la eternidad. Así que era necesario que alguien tomara su lugar. Y entonces el hecho de que Cristo se haya encarnado, haya muerto en el Calvario y haya tomado nuestro lugar, nos ayuda a entender la importancia de Cristo como el camino para la salvación. Ahora bien, es importante entender que no estamos diciendo que si no sé que la persona no cree en Cristo o no confiesa el nombre de Cristo, no será salva. Lo que Cristo hizo en la cruz es que hizo posible la salvación para todos los seres humanos. ¿Por qué la hizo posible? Porque la muerte que yo merecía, la extinción total, la segunda muerte, de la cual nadie regresará, esa muerte la murió Cristo en la cruz. La muerte que Cristo venció en la cruz fue la muerte segunda, la muerte de la cual nadie regresará. Y la oferta de Cristo es, el que crea en mí, ciertamente vivirá. Entonces, Cristo murió por los seres humanos y Él ofrece la salvación. Sin embargo, Pablo ya establece, como lo vimos en Romanos, que aquellos que no conocieron la revelación especial de Cristo en Jesús, van a ser salvos por el conocimiento que tuvieron de Dios, gracias a la revelación que Dios hace de sí en la naturaleza por medio de la conciencia y por medio de sus actos de providencia. Pero para quienes tienen la posibilidad de conocer el mensaje de Cristo y la revelación de Cristo especial, dada a conocer por medio de las Sagradas Escrituras, Cristo es necesario para una aceptación de fe de Cristo Jesús para la salvación. Ahora bien, si el único camino de salvación es Cristo, entonces viene la tercera pregunta. Yo voy a sugerir una tercera pregunta. Si las personas pueden salvarse sin haber escuchado del Evangelio de Cristo, entonces, ¿por qué es necesario que nosotros vayamos a predicar a los que no conocen de Jesús? ¿Por qué es urgente el mensaje de salvación a aquellas naciones donde no se ha predicado? Y entonces podemos escuchar a los hermanos hablar acerca de ello, pero hay un texto clave que yo voy a sugerir, que es el que se encuentra en Romanos capítulo 10, versículos 13 en adelante. Pablo dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pablo dice que es necesario que invoquen el nombre del Señor, pero luego dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y luego Pablo dice, y si no han creído, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y luego Pablo da un paso más y agrega, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Y entonces Pablo va un poco más allá y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces Pablo lo que está diciendo es, el mensaje que tenemos de Cristo Jesús, de la salvación en Jesús, es tan hermoso que el mundo debe saberlo. El mundo debe saber de la encarnación de Jesús, debe saber de la crucifixión de Jesús y debe saber de la resurrección de Jesús. Y debe saber además de que Cristo viene pronto otra vez a la tierra. Y el mundo debe estar preparado para ello. ¿Por qué debemos ir al mundo? Porque si el único camino a la salvación es Cristo, entonces todo mundo debe saber que Cristo es la esperanza. Es por eso que Pablo nos confronta con estas preguntas. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Y si no hay quien predique, ¿cómo creerán
¿cómo predicarán si no hay quien sea enviado? Pablo nos está diciendo que es necesario entonces ir. Y eso va a tono con el gran tema de la lección de escuela sabática del trimestre. Porque misión significa enviar, significa ser enviado, significa ir. De hecho, la palabra misión viene de la palabra latina mito. Y mito significa, no es mito de mitología, porque esa sería una palabra griega, sino este es mito en latín. Mito significa enviar, ir, ser comisionado, y de allí nos viene la palabra misión. De allí viene la palabra misionero. ¿Por qué entonces debemos ser misioneros a los que no creen? Porque el mensaje que tenemos en Cristo Jesús es tan hermoso, es tan bello, que debemos ir. Por eso Pablo concluye en el versículo 10, en el versículo 13, citando a Isaías. Y él dice a Isaías capítulo 52, versículo 7, y él dice así: cuán hermosos son los pies que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas. Pablo está diciendo que en el contexto de Isaías no debemos olvidar nosotros que Dios les está diciendo a los israelitas que serán hermosos los pies de los que anuncien que van a regresar, el pueblo regresará nuevamente a la ciudad de la cual habían sido expulsados. Y en ese sentido es hermoso saber que son hermosos hoy los pies de los que comparten las nuevas, que pronto vamos a regresar a casa, pronto Cristo vendrá y entonces entraremos en la Canaán celestial. Son hermosos los pies también a la vista de aquellos que escuchan el mensaje de las buenas nuevas en la salvación ofrecida por Cristo Jesús. Queremos agradecerles por atender entonces al repaso de la lección y en las estrategias. Quiero recordarles las 3 preguntas para concluir entonces en esta ocasión. La primera pregunta es: ¿cómo tratará Dios con los millones que no conocieron el plan de salvación a través de la persona de Jesús? La segunda pregunta que le estoy sugiriendo hacer durante el repaso de la lección es si las personas... la segunda pregunta es Cristo el único camino de salvación? ¿Es una fe consciente en Cristo la única manera de llegar a ser salvos? Y la última pregunta que sugiero hacer es: si las personas pueden salvarse sin haber escuchado nunca el Evangelio, ¿por qué es una tarea que los cristianos debemos hacer con sentido de urgencia? Quiera Dios bendecirles en el repaso de la última lección de este trimestre. Que el Señor les bendiga.